otros elementos del currículo, todos, repito, susceptibles de ser evaluados y que además exigen la construcción de unos nuevos indicadores de calidad de la educación en cada uno de ellos. Hemos hablado de la organización escolar, contenidos, las estrategias pedagógicas. En ese debate en Bogotá, recurriendo a la autonomía institucional, cada colegio ha determinado, liderado por sus directivos y el consejo académico, su propia forma de integración curricular. Tenemos más de 100 colegios que trabajan por campos del pensamiento, es decir, haber reducido todo ese sinnúmero de áreas y de asignaturas a 4 campos del pensamiento. Hay más de 100 colegios que se han dotado ellos mismos de sus estructuras para ello. Otros trabajan por tópicos generativos, por problemas, relatos, por proyectos, es decir, la libertad existe para ello y eso es parte del proceso de evaluación. Si un colegio considera que por sus propias condiciones contextuales su sistema de integración curricular debe ser A o B, eso tiene que ser consecuencia directa de un proceso de evaluación de lo que se viene haciendo, de lo que se tiene, y las determinaciones son, por supuesto, una respuesta y un acto propio del efecto de la evaluación. Los ambientes de aprendizaje. Ferreiro-Gravier nos dice que un ambiente innovador de aprendizaje es, allá hay una parte que no veo, es una forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial y a distancia que implica el empleo de la tecnología. En otras palabras, consiste en la creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta su autoaprendizaje y el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo cooperativo y el empleo de tecnologías de punta e incluso de no de punta. Subrayo varios elementos. Uno, los ambientes virtuales. Pero los ambientes presenciales siguen teniendo una validez. Cuando hablamos de tecnología, últimamente hemos confundido los instrumentos de la tecnología con la tecnología misma. Las tecnologías organizacionales existen. El trabajo colaborativo es una tecnología. Y sobre todo que decirnos que en países como el nuestro, si para aprender es imprescindible que todos los colegios estén dotados de las tecnologías de punta, pues por supuesto que no podremos avanzar. Volvemos, Fernando, a los ambientes de aprendizaje. El texto. Gracias. El autoaprendizaje. Y hay un elemento fundamental allí en esta afirmación. Y es que nuestra escuela tradicional también se sustenta en la noción, y es un paradigma que hay que cambiar y que cambiaría también el paradigma de la evaluación, de considerar que no, que es el maestro es el que transmite los conocimientos y no es el que aprende, el que produce esos conocimientos. Son dos procesos totalmente diferentes. Cuando hablamos de una educación centrada en el estudio, estamos en un acompañamiento y en unos ambientes de aprendizaje que justamente lo que permiten es que cada uno produzca esos conocimientos o esos aprendizajes esenciales sobre los que vamos a hablar ahora y que son los objetivos del currículo, pero teniendo en cuenta su individualidad, la dimensión de ese sujeto. ¿Seguimos? Los espacios.
algo grande que hizo también estas dos administraciones. Porque yo puedo decir, la gente puede no estar de acuerdo con las políticas públicas que se han desarrollado en Bogotá. Pero lo que sí tenemos que ser honestos es en reconocer la coherencia entre lo que está escrito en esos planes sectoriales y lo que hemos hecho. Esos espacios como condición sine qua non para el desarrollo curricular y que nacieron de un proceso de evaluación, no solo de los marcos conceptuales y teóricos, sino de las realidades sociales para garantizar el derecho a la educación, nos llevaron a proponer una política pública que no hemos terminado. Y es reconstruir más de 220 colegios en Bogotá, los llamados megacolegios. Evaluaciones de hoy nos llevan a preguntarnos sinceramente si aquellos de 6.000 estudiantes tienen una talla humana o no. Son preguntas que quedan para componer esas políticas, pero más de 220 colegios fueron reestructurados y hubo procesos de evaluación y creamos elementos de evaluación. Esa evaluación integral la hacemos nosotros de la mano del IDEP. Está su director, que va a intervenir también próximamente, donde tenemos que incluir hasta la evaluación, para citar solo un ejemplo de los miles, la talla de los sanitarios para los niños de nivel preescolar, porque de eso todo el mundo se había olvidado. Es decir, se matriculaba un niño, pero no importa, los sanitarios eran en la talla de los adultos. Entonces, esos elementos tienen que hacer parte de ello. Seguimos. Los medios, por supuesto que tenemos que dotar a todos los colegios. Voy a acelerar. Me habían dado 1 hora, pero me recortaron a 50 minutos. Maribel, ¿qué pasó? No, voy a hacer uso de la hora que me habían indicado, si me perdonan. Bueno, siguiente. El manejo de los tiempos escolares. En ese manejo de los tiempos estamos en el debate justamente de la jornada única. No voy a insistir sobre ese tema, ya me referí, y en este momento está en la mesa para el debate de todos y todas. La inversión social. La inversión social tiene que hacer parte de la organización curricular, porque si ustedes comparan, allí tienen el último plan de desarrollo de Bogotá, en el puesto 13 está la educación, que tenía exactamente el 28.81% del presupuesto total de la ciudad. Eso es un proyecto democrático de inversión social. Y en la administración anterior era el 33% del presupuesto total de la ciudad dedicado a la educación. Yo me pregunto si hoy, con un presupuesto de ese tamaño, pasamos trabajo si no logramos resolver los problemas de la educación. ¿Qué ocurrirá si volvemos a las viejas prácticas? Ejemplo, Bogotá hoy dedica el 70% de su presupuesto, es decir, de cada 100 pesos, 70 van a la inversión social. En el gobierno del doctor Uribe eran 17 pesos de cada 100 a la inversión social, y además, tanto en el gobierno de Pastrana como en el gobierno del doctor Uribe, se recortaron las transferencias a la educación, es decir, un Estado que considera que hay cosas como la guerra que son más importantes que la educación. Vamos, Fernando. Las didácticas, vamos a los directivos docentes y docentes. Afirmamos, el análisis de la actividad docente se preocupa poco por la evaluación. Y los especialistas de la evaluación, es decir, los que aquí estamos, nos preocupamos poco por la actividad de los docentes. Eso es una anomalía. ¿Cómo podemos desligar la actividad de la enseñanza con la actividad del aprendizaje?
Y aquí hay una serie de malentendidos que tendremos que superar algún día por las siguientes razones. Tomo esta frase sacada de Brookings Center Task Group of Teachers. Esto es de abril de 2011, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y nos dice, las escuelas públicas americanas, y casi celebrando, ¿no? Es esta frase, observen. Las escuelas públicas americanas se encuentran en los primeros balbuceos de una revolución en la evaluación de los docentes. Una nueva generación de sistemas de evaluación de profesores busca ahora evaluar el desempeño de los docentes de manera más rigurosa y útil. Aquí ya conocemos la evaluación de los docentes, pero el fenómeno que hay ahora en los Estados Unidos es de un seguimiento, allí sí reconociendo el sujeto individual de cada maestro, midiendo sus actuaciones y sus resultados, comparando la inversión social con el rendimiento del maestro. Yo traigo esta frase solo con un objetivo: invitar a nuestros maestros a que echemos mano de la posibilidad que tiene el 1290 y de estas políticas públicas de apertura, para que construyamos una cultura sobre la evaluación nosotros mismos antes de que lleguen los gringos a arreglarnos el problema. Tenemos que aceptar esa situación. Es en Colombia una aberración lo que ocurre frente al problema de la evaluación. De una parte, hay 2 estatutos docentes, primero, cosa inexplicable. Segunda, solo uno se evalúa, los otros no. Hemos sostenido hasta el cansancio: la política de evaluación no puede ser una política para la sanción. La evaluación no puede ser punitiva, pero la evaluación tiene que existir. Tiene que existir la evaluación docente. Entonces, es un llamado a que nos pongamos de acuerdo en ello, ¿sí? Porque el hecho de ser docente y tener derechos, ellos no pueden ir, ¿sí?, en contravía de unas políticas públicas que tienen justamente el objetivo de garantizar a todos y a todas aprender. Entonces, es una invitación a nuestra comunidad docente para que abordemos este debate como debe ser. Y por supuesto, para hacer un llamado a la transformación de los pensum y los planes de estudio de la formación inicial de los maestros, que es otro mundo aparte. Nada tienen que ver con las transformaciones de las políticas públicas. ¿Por qué en las facultades de educación se ignora flagrantemente la noción de política pública de la educación y de derecho a la educación? ¿Por qué no hay escuelas de formación para nuestros directivos docentes? Para manejar unas escuelas descomunales, unas empresas de 6.000 estudiantes y 300 maestros, actividades para las que no fueron preparadas, donde se les llama ordenadores del gasto y se les persigue por todos los elementos de control, donde ellos andan a duras penas corriendo el mundo para cómo reponer un bombillo en una institución escolar. ¿Cómo se puede administrar un currículo si no hay un acompañamiento real para ello? Un coordinador académico para todas esas grandes comunidades que gasta su tiempo en los enfrentamientos frente a la distribución de la carga académica.